primer gobierno de Evo Morales del 2006, pero también fue vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés y mujer docente de la Universidad Mayor de San Andrés muchos años y en un montón de cargos también, ¿verdad, Nila? Sí. ¿Qué me he olvidado mencionar? No, con el presidente Evo Morales he sido 2 veces, o sea, 2 años el primer gobierno y 2 años el segundo gobierno. En mi actividad he estado en el colegio médico, he estado inclusive en el CEDES La Paz, he estado en el CEDES La Paz, Cotel, qué sé yo. Y bueno, algo muy importante, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Federación Latinoamericana también de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bueno, una carrera dentro de derechos humanos también, ¿no? Muy lindo. Nila, estamos comunicándonos contigo. Tú estás en el Perú. ¿Qué cargo has estado desempeñando hasta hace poco en el Perú? Sí, he estado, o estoy todavía, porque en estos días ya entrego, por el tema de la cuarentena, no me he podido hacer la entrega formal, en la Secretaría Ejecutiva del Organismo Andino de Salud, que es una instancia que está dentro del sistema andino, articula y más bien responde a los 6 ministros de salud, es decir, no soy representante de ningún país, pero obviamente ha sido presentada por Bolivia. Durante, qué sé yo, he estado durante 4 años, ¿no? Y bueno, el organismo andino sigue agrupando, es el único que agrupa a los 6 países, es decir, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Nunca se han separado los 6 y bueno, hemos seguido peleando a pesar de las dificultades del último tiempo, pero Venezuela se ha mantenido y se mantendrá. Ujú. Bueno, estamos escuchando a una mujer con una experiencia impresionante en lo que es el manejo de sistemas de salud. Nila, querida, si tú fueras en este momento ministra de Salud en el país, ¿cómo le explicarías a Bolivia lo que vamos a atravesar y lo que estamos atravesando? Sí, es una epidemia mundial, lastimosamente es mundial, y es una epidemia por un virus nuevo. Son mutaciones, es un virus nuevo, por tanto, no existe inmunidad hasta ahora en la gente y recién está contaminándose y recién adquiriendo inmunidad. Entonces, hasta que no haya una vacuna, vamos a seguir contagiándonos. El tema es, la característica es la velocidad en la expansión. Es decir, no es un virus que ha mantenido en un lugar más o menos estable o con un nivel de contaminación, digamos, no tan rápida como ha sido este virus. Y está siendo. Y segundo, digamos, que agrede a las personas que por la edad o por, digamos, fumadores que tienen problemas en las vías respiratorias, por la edad también las mucosas van disminuyendo, digamos, atrofiándose también, por eso son más vulnerables las personas de edad mayor. No es tanto en jóvenes ni en niños, puede serlo, o en fumadores o personas que tienen una patología, una enfermedad crónica, como son los diabéticos, por ejemplo, o la gente con inmunodeficiencia, que puede ser también agredida, y con cáncer, ¿no es verdad?, que ha tenido inmunodeficiencia. Entonces, siendo un virus nuevo, de rápida expansión, donde los portadores están siendo los jóvenes, la gente joven, porque como que ellos pasan por un resfrío o no se han percatado y son los que salen a la calle, vuelven a la casa y aunque a la gente adulta las tengas muy cuidaditas, se contaminan. ¿No es verdad? Entonces, digamos, es muy difícil lograr un nivel de no contaminación, excepto que se definan y se planteen medidas que son muy disciplinadas, pero que la gente entienda este tema, porque si no, dice, bueno, es un resfrío más. Y no es así. Entonces,
por la magnitud de la expansión tan rápida, digamos, ha tomado a todo el mundo de sorpresa, y algunos países de manera muy, digamos, superficial, que me disculpen, lo han visto como que no iba a pasar nada porque tenían, y ahí tenemos Europa, ¿no es cierto?, donde ahí hay un foco terriblemente grande, y lo mismo Estados Unidos, Canadá, el comercio que hay. Entonces, ¿cómo ha llegado a nuestros países? Ha llegado en avión y tal vez en clase business, porque son ellos que hacen el turismo, ¿no? Es decir, no es un virus que viene de la gente pobre, como frecuentemente se piensa, estos son los... No. Es un virus que ha venido en avión. Y entonces es ilógico, o sea, lo que tienen que hacer las autoridades, debieron haber hecho, porque es tarde, es controlar toda la gente que está viniendo por vía aérea, y deben hacer que la gente que viene por la carretera no es pues la que está, no era la que estaba trayendo, sino que son otros, ¿no es verdad? Entonces, yo para terminar decir, es un virus agresivo por la expansión, ¿no es verdad? Pero es al mismo, digamos, menos letal, o sea, fallece menos gente comparativamente con otras, pero es rápidamente desencadenante en las personas con baja resistencia, etcétera, etcétera, porque podría ser que se esté manteniendo bien y de pronto entra en un nivel de descompensación. Por eso es el problema de los hospitales, respiradores, etcétera, porque no se percataron, digamos, de la agilidad, primero de la expansión y segundo de la agilidad, ¿no? De cómo se termina desencadenando. Entonces, en Europa hay mucha gente de edad adulta, y entonces, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Que claro, los adultos están guardados, pero la gente que va a atender viene de la calle, ha contaminado, y entonces ha ido generando sin querer este ámbito de epidemia. Entonces, bueno, este es el marco. Entonces, en países como el nuestro, que son todos los, digamos, los del tercer mundo, llámese como quiera llamarse, subdesarrollados, que a mí no me gusta, estos países que están en este proceso de desarrollo, primero, la gente en general no ha estado contaminada, ¿verdad? ¿Quiénes están contaminados? Los sectores, clases altas y clases medias. Ahí está el foco, ¿no es verdad? Entonces, cuando se hace una cuarentena del nivel en que se ha hecho y que se está haciendo, se genera un impacto tan negativo en la gente pobre, porque además no les explicas. ¿Y quiénes están alimentando los mercados? Es la gente pobre que está trayendo los alimentos, que encima los van a multar y encima les van a quitar sus cosas, y ellos están llevando el virus hacia su población. Entonces, tiene que haber pues, un sistema de control y de protección a la gente, ¿no es verdad? Qué maravilla que nos traigan los alimentos. ¿Y cómo se está protegiendo ellos? ¿Ustedes creen que ellos se cambian el barbijo cada 2 horas, cada media hora? No, ni lo tienen, ni hay posibilidad. Además, están manejando cosas. Entonces, si uno va a mantener una cuarentena, tiene que también definir cuáles son los grupos en riesgo, dónde está el espacio, el contaminante, los grupos en riesgo, y cómo vas a alimentar y cómo vas a proteger a los otros. ¿Cómo los vas a proteger? Entonces, no se trata solo de hacer una cuarentena para todos por igual, ¿no es verdad?, cuando el foco central está en otra parte. Entonces, mientras tanto se está contaminando, y progresivamente yo no sé qué va a pasar en los otros lugares. Lo que va a pasar es que después de la cuarentena van a quedar gente más pobre, porque no están vendiendo, porque de eso viven. Van a quedar, no sé, pues, con qué nivel digamos, de posibilidades de enfermarse, y no sé si la cuarentena les va a llegar para ellos, es decir, cómo alimenta. Entonces, a mí me parece que dentro de la planificación que se ha hecho no es suficiente, porque, no sé, pues copian las cosas que no me parece, ¿no? Por ahí me equivoco.
Ahora, por- entiendo, estamos escuchando a Nila Heredia, doctora, ex docente de la UMSA, una persona que ha estado como autoridad en el Ministerio de Salud, responsable de haber ampliado de manera muy importante el seguro materno-infantil. Esto me parece que fue uno de tus aciertos más importantes. Nila, ¿tú estás de acuerdo con la militarización que se está dando, este régimen policíaco militar que prácticamente se ha desplegado como modelo también desde Europa hacia el conjunto de del mundo? ¿Crees que una militarización en la sociedad boliviana hoy es efectiva? ¿Cómo lo ves? ¿Qué medidas sugerirías tú? ¿Qué deberíamos haber hecho? Porque quizás ahora ya estamos tarde. Yo creo que el virus ya está muy, muy expandido. Sí, a mí me parece que, o sea, a veces se usa la militarización no para el control de la epidemia, sino para utilizar el poder para controlar en otros niveles, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es militarizar y otra cosa es utilizar a las Fuerzas Armadas, que se una... Pero la pregunta es, primero, ¿es verdad? Si uno va a controlar, y sobre todo en la experiencia boliviana, ¿cómo articulas, cómo logras que la gente entienda qué es lo que está pasando? Porque la gente no es tonta, pero tiene que entender qué es lo que pasa. ¿Y quién le va a explicar? Son los trabajadores en salud. Entonces, si el primer nivel de atención, porque no sé por qué razones han sacado a todo ese grupo, que no tengo ningún afán de defender a nadie, pero todo ese grupo que salieron y que han sido, yo diría así como que ninguneados, que son los que se han graduado en Cuba y los de la SAFSI también, los sacan y entonces ahorita tenemos un primer nivel debilitado. Entonces, si el primer nivel esté debilitado, ¿quién explica a la gente? No es que la gente que está en el hospital y en el centro sale a explicar, no puede porque tiene que atender, entonces alguien tiene que explicar. El tema de la militarización, para decir algo, siempre y cuando esa tropa sepa qué está haciendo. Si la tropa sale solo a patear, a gritar o empujar, eso es militarizar, eso no es una cuarentena, no es cuidar a la gente para que... Yo no sé si los soldados, la tropa, saben de qué se trata esta epidemia. ¿Será que ellos están con barbijos? ¿Será que están distribuyendo papelitos para explicar? No lo sé, no he visto. Lo único que he visto es que tienen que dar ejemplo. Ahora, cuando yo veo la posesión, que no sé de qué pasaba, del último ministro, ¿no es cierto? El ministro actual en el palacio, así ninguno está con barbijos. ¿Y cómo es eso? Y toda la gente bien juntita. Entonces, ¿qué ejemplo tú estás dando? ¿Cómo vas a pedir una cuarentena a distancia cuando en el palacio, en el nivel central, con el ministro de Salud poniendo, están sin barbijos, están sin protección, están sentaditos uno al lado del otro? Pero por favor, entonces, ¿de qué nivel? Entonces, las imágenes, los símbolos son muy importantes para que la gente también te siga. Y en la experiencia boliviana tienes que trabajar con los movimientos sociales, por más que sean de este partido o del otro, es con la gente pues, que tienes que trabajar. Si no, lo que se hace es militarizar para suponer que se tiene que castigar, en una lógica que nadie le entiende, pero bueno, será pues que algún ministro entienda que es gritando, y no es así, se está defendiendo la salud, y la salud no se defiende con balas, con gritos, con prepotencia, no. Entonces ese es mi criterio, discúlpenme, pero a mí me parece esto, viendo las imágenes. No estoy... Yo la verdad que en eso coincido plenamente contigo, coincido plenamente, porque además el despliegue de tropa no es gratuito, le cuesta al Estado dinero que hoy quizás sea necesario en otro lado. Estamos escuchando a Nila Heredia, doctora y autoridad conocedora del sistema de salud. Nila, ¿qué pasó con el SUS? ¿Tú crees que el modelo SUS implementado luego por Gabriela Montaño tenía asidero,
tenía un punto de coherencia. Te diré que el caos, o sea, el rostro ahorita del hospital de clínicas es que yo creo que ni llorarías. No hay un lugar más espantoso ahorita que el hospital de clínicas. O sea, se ha dejado de atender todas las otras enfermedades. Hay pánico en el propio personal de salud respecto del coronavirus. No hay las medidas de seguridad ni para ellos y ellas. Y al mismo tiempo, la gente, claro, va con su demanda fundada en la fantasía del SUS, el Seguro Universal de Salud. Quisiera tu criterio sobre eso. ¿Fue una locura? ¿Fue una demagogia, una propaganda política? ¿Se hizo mal? No. El sistema universal de salud no es seguro, es sistema universal de salud. ¿Sí? Los seguros vienen de la lógica de que hay alguien que aporta, sea el empleador, sea el empleado o el Estado en una cuota, ¿de verdad? Pero como cuota. Y el tema del sistema universal es que todos tenemos derecho a la salud y el Estado es el garante. No es una cuota, sino que es, digamos, no solamente es la atención cuando estás enfermo, sino que es evitar que te enfermes también, sobre todo. Entonces, el sistema universal que está puesto en la Constitución Política del Estado, la hemos trabajado desde que yo estaba. Y ya estaba la ley el año 2011, que ha sido el 10 y 11, esta la última vez. Estaba la ley, estaba presentada, qué sé yo, y bueno, ahí cambiaron. Entonces, inclusive con todos los estudios económicos, financieros, ¿de qué se trataba? Y si ustedes recuerdan, ¿quiénes se opusieron? Los seguros sociales. Porque utilizaron a los asegurados y sobre todo los sindicatos trabajaron mucho en el supuesto de que el sistema universal les iba a capturar toda la plata del seguro y se le iba a utilizar. Y no era cierto, no era cierto. Y entonces nunca fue cierto al mismo tiempo, tanto que se tuvo que sacar todo lo que significaba y se opusieron. Entonces yo pienso que no se fue trabajando con una, digamos, siguiendo esa línea de trabajo y se terminó generando un ámbito de confrontación con, digamos, los profesionales en salud. Interesado, no interesado, qué sé yo, cosas que yo no logro explicar, pero han generado un espacio, primero, debilitaron al ministerio porque finalmente la rectoría fue fracturada. ¿De quién depende la salud? De las gobernaciones, de las alcaldías. ¿Dónde estuvo el ministerio? El ministerio pensó que formando y construyendo lo que es el MiSalud con una columna de gente, para decir de una manera, dependiente del ministerio, pero entonces ha dejado de tener una autoridad o disminuido su autoridad frente a los servicios departamentales de salud, que son los responsables. Entonces, en esa confrontación, y el Colegio Médico de La Paz ha sido fatal, porque ha generado huelgas, etcétera, etcétera, muchas, a mí me parece, no racionales. Entonces ha terminado desmontando, y el Servicio Departamental de Salud no haciéndose cargo de lo que son los hospitales. Entonces, porque los servicios departamentales de salud estaban a cargo de los hospitales de tercer nivel. Entonces, ese desmontaje no es exclusivamente responsabilidad del ministerio, responsabilidad de los sedes, y este momento, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Yo no sé. ¿A quién responde el SEDES La Paz? ¿A quién responde? Al gobernador. Creo que últimamente han hecho algún acuerdo, es decir, caótico. El SEDES de Santa Cruz se responde a ellos. Creo que no responde ni al ministerio, van a tener que hacer acuerdos. Entonces, esa lógica del anterior ministro de nombrar coordinadores entre el ministerio y los sedes está reflejando la magnitud de la concepción que existe de un sistema que está descabezado. Y me hizo recuerdo a los coordinadores, bueno, ustedes no vivían, pero cuando nombraban coordinadores
para las universidades, que eran los paramilitares, los buzos que iban a controlar si trabajaban o no trabajaban, y quiénes, si se discutía o no. Es decir, eso eran los coordinadores. Ese tiempo me trajo a la memoria. Será de otra manera este tiempo. Bueno, entonces, yo creo que, primero, quiero reiterar, los hospitales han dependido mucho de los servicios departamentales de salud. Tiene su cuota parte enorme el Ministerio de Salud, y en esta línea de construir hospitales, que en el caso de La Paz han habido más de un proyecto para reconstruir el hospital de La Paz. No sé qué es lo que ha pasado, no sabría decir, pero entiendo que evidentemente pues hay que ampliarlo, había que ampliarlo, mejorarlo, y yo ya hace unos años que no estoy ahí, ¿no? Ahora, yo quiero terminar con esto. El personal necesita pues protección, necesita tener ropa de protección, porque caramba, uno puede entrar, pero también necesita ropa de protección, tampoco uno lo puede empujar. No sé si tienen ropa de protección. Luego, cuando sale una determinación de que los médicos que están encima de 60 años pueden replegarse, pero ¿y quiénes entonces atienden? ¿Cuál es la base experimentada de los hospitales? No entiendo. No entiendo. Yo sé que hay que darles protección, denles ropa pues de protección. Denles ropa de protección. Entonces, en un país donde tenemos pocos recursos humanos, donde necesitamos especialistas, que además se genere una especie de un reflujo, me parece bastante complicado. Me parece muy debilitador, y por tanto yo esperaría que, bueno, se replantee aquello y se vea no solamente la parte epidemiológica, sino la parte de hospitales, la parte de rehabilitación, ¿no es verdad?, que es de salud mental. La gente está teniendo problemas en salud mental. Se está trabajando en conjunto. ¿Qué papel está desarrollando comunicación? ¿Cómo se articula? No se trata de que la autoridad salga un día y diga tantos. Se trata de que haya un sistema de comunicación que permita a la gente escuchar, entender, ¿no es verdad?, asumir. Cuando uno asume, pero si uno tiene miedo y no sabe qué hacer, finalmente tiene que comer, dice, bueno, pues que yo voy a salir, pues no. Entonces, ahora, bueno, y nosotras vemos, digamos, tú estás diciendo que el sistema de salud no va a poder dar respuesta a esta epidemia en Bolivia. yo creo, el sistema de salud puede dar respuesta y tiene que dar respuesta. Puede hacerlo. Pero claro, el sistema de salud lo puede hacer. ¿Cómo lo tiene que hacer? El sistema de salud está definido por un porcentaje que se llama financiero, que entiendo que está asegurado y que lo han tenido. Ese porcentaje financiero. Segundo, este momento es un momento de, digamos, de emergencia epidemiológica, donde tus costos no son altos. La emergencia epidemiológica no es alta per se. ¿Dónde es alta? Cuando la gente llega al hospital. Se trata de que la gente no llegue al hospital y captarlo antes y evitar que siga contaminándose. ¿Es verdad? Entonces, eso no es alto, el costo. ¿Tú crees que es irresponsable? Entiendo. ¿Tú crees que es irresponsable? Nosotras estamos planteando que la gente se prepare para una atención domiciliaria del coronavirus. ¿Crees que eso es una locura? ¿Crees que eso es irresponsable? Tiene que ser. O sea, no es que sea irresponsable, sino que tiene que haber un sistema también de atención domiciliaria. ¿Por qué? Porque no pueden estar todos metidos en el hospital, porque no hay cabida en ninguna parte para meter toda la gente, ¿no es cierto? Felizmente parece que en Bolivia el nivel de contaminación no es alta. Ojalá. Yo creo que el número de test que están aplicando es insuficiente y por tanto no está mostrando la verdadera, digamos, la imagen de la contaminación que existe. Pero bueno, entonces la gente que está, digamos, que está mostrando un nivel, que está mostrando que está enferma y que inclusive es positiva, puede quedarse en la casa, porque es ahí donde hace mejor cuarentena,
pero controlada permanentemente con alguien que va y al mismo tiempo vía telefónica, etcétera, etcétera, en un sistema de control y de seguimiento permanente para el auxilio inmediato. Se está dando, y no es solamente el caso boliviano, en todas partes, que cuando alguien está diagnosticado con positivo, inclusive, ¿qué está pasando? Que tal vez no se está viendo a nivel del público. Y es que la gente que está yendo, los médicos, las enfermeras, el personal que está yendo y que está atendiendo a los positivos, luego no les dejan entrar a sus casas, porque tienen miedo a ser contaminados los demás vecinos. Entonces, ¿cómo es eso? Ese es el nivel de protección. ¿Cómo deberían ser llevados? Con una movilidad pues, del Estado, de los sedes, no sé qué cosa, que lleve a la gente, que no se junte con los demás, que los protejan inclusive, porque ¿qué pasa con ellos? Es decir, ¿acaso son robots que no tienen familia? Tienen que irse a su familia. Trasládenlo entonces a lugares donde puedan trasladar a su familia, ¿no es verdad? Luego, hay espacios pues, de contención. Solamente en La Paz, ¿acaso no hay cuarteles? ¿Acaso no está todo ese espacio de exposiciones que está en Bajo Coma? Ahí pueden poner lugares de contención, ¿no es verdad?, donde se está supervisando a la persona, pero son enormes, no tenemos tanta gente en Bolivia. Ahí, de tal manera, pasa los 14 días y les da de alta. O sea, es complicado, pero no es difícil. Y frente a una pandemia, tú tienes que tener lugares pues, de contención, de orientación, de seguimiento. No vaya a ser lo que pase con ese señor, que se ha muerto, si no me equivoco, en la portada, no sé, en otros hospitales, pero parecía que no había una ruta, ¿no es cierto?, de referencia, donde haya un seguimiento del equipo médico que sepa dónde está, que lo auxilie, etc. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que después no sabe quién lo atiende y tienen que llevarle a cualquier hospital? Esa es una irresponsabilidad del servicio departamental, del ministerio, no sé qué es, ¿no? Entonces, tiene que haber pues una red, un sistema, totalmente. Ahora, el sistema universal de salud, no confundas con lo que es este momento epidemiológico. El sistema universal tiene que atender todas las patologías, además de esta epidemia, por eso hay fondos exclusivos para esta epidemia, es atención de todas las demás patologías y es posible siempre y cuando este primer nivel esté funcionando y funcione bien. Entonces, ¿cuánta gente está en el primer nivel ahora? Han desmontado el primer nivel, ¿no? Entonces, y no se asusten, ojalá que funcione el sistema universal de salud. Yo creo que la anterior ministra no tuve tiempo, era un momento electoral, no sabría decirte, y por eso como se empaña aquello, no solamente es posible, sino es un derecho, y los bolivianos tienen que pelear por ese derecho. No revisen hacia atrás, revisen hacia adelante. Son 400, no me acuerdo cuántas prestaciones, digamos 400, son más, mucho más. Hágala misma. ¿Por qué no? Este momento estamos escuchando a Nila Heredia, revisar para adelante. No que esta pandemia sirva para cortar salarios, cortar derechos, cortar democracia. Nila Heredia, ex ministra de Salud, ¿cómo has visto tú el nombramiento del nuevo ministro Marcelo Navajas? Tú eres una conocedora del medio, así que te pediría, yo he intentado hacer un análisis de este nuevo personaje, ¿no? Porque sacan a Aníbal Cruz, que era presidente del Colegio Médico Nacional. El Colegio Médico fue un factor importante de derrocamiento del gobierno de Evo Morales, pero Aníbal Cruz quería trabajar con el sistema de salud como tal. Y ahora entra Marcelo Navajas, venido del lugar, digamos, de la salud como negocio. ¿Cuál es el análisis que tienes tú? Mira, no lo conozco a él exclusivamente por los datos que han salido, que tengo. Él es un médico especialista, si no me equivoco, cirujano de tórax, si no me equivoco. No, creo que no es neumólogo, cirujano de tórax.
me corrigen, por favor, y viene de la privada, o sea, no conozco su... Entonces, ¿qué estamos necesitando ahora? Un salubrista y ojalá un epidemiólogo de campo, no un epidemiólogo de escritorio. El epidemiólogo de escritorio puede hacer un lindo plan. El epidemiólogo de campo es planificador, es ejecutor y sabe cómo se mueve, cómo se trabaja, cuál es la estrategia en epidemiología en momentos de brote y en este momento que es un momento de contención, no es de mitigación, es de momento de contención. Tú tienes que contener que esta epidemia no se expanda más. ¿Cierto? Tú tienes el dengue, para ser mucho más específico. El dengue tú tienes los espacios donde están los mosquitos que cada vez siguen subiendo por el cambio climático, ¿no es verdad? Pero tú tienes eso. Entonces, ¿dónde vas a generar tu plan? ¿Lo vas a hacer en el Alto de La Paz cuando no hay mosquitos? No, sino lo vas a hacer en aquel lugar. Luego lo harás de fuera adentro, de dentro a afuera. Hay todo un plan que se realiza, ¿no es verdad?, para lograr contener. De fuera hacia adentro para lograr capturar y matar a los mosquitos y las larvas. Entonces, tú tienes un plan. Y por eso los epidemiólogos son más o menos, tienen una lógica más ejecutiva, militar, pero son estrategias. Entonces, no vas a poner de mí, excepto que tengo un equipo de epidemiólogos importante. Pero yo, cirujano de una especialidad privada, que no conozca salud pública, no me parece. No lo conozco, no quiero tener ninguna opinión personal de él, pero no puede ser que en este momento, donde estamos en epidemia, se nombre por X razón a una persona que no pareciera tener las competencias que exigen el momento. Ahora, Nila, yo tengo la sospecha de que en realidad la estadística que está dando el Estado boliviano, que prácticamente el Estado está dando estadística de contagiados, muertos, etcétera, y militarizando. No veo otra política, no hay una política de explicación, de información, nada de eso no hay. Pero sin embargo, en esta política estadística, creo que nos están ocultando la verdad. No, creo que no se están haciendo el número de pruebas que se deberían hacer, que se están minimizando los números. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Es decir, jugar a que aquí no hay una tragedia por mantener a la opinión pública a raya. O sea, justamente los datos que están dando es un boomerang para el propio gobierno, ¿cierto? Porque por lo siguiente, es decir, los datos que están definitivamente, a mí me parece, sería ideal que los datos que estén dando sean real, porque entonces parecería que está bajando el nivel de contaminación. ¿No es verdad? De un día a otro de pronto baja, ¿cierto? ¡Qué maravilla! Porque toda epidemia tiene pues un ascenso, tiene una cúspide y luego va estabilizando y va bajando progresivamente. Pero de pronto hay picada, ¿no es verdad? Pero bueno, ojalá. Lo que está pasando es que no están tomando las pruebas rápidas o el test, ¿no es cierto? Suficientemente, las pruebas moleculares no están suficientemente y existen ahorita laboratorios donde hacerlo, tienen equipo para hacerlo, tienen posibilidades. Entonces, como no están detectando suficientemente y pareciera que el número es insuficiente versus el número de personas que están falleciendo, están muriendo por esto, los declarados, ¿cierto? Entonces, creo que son como 15 el número de personas fallecidas, no recuerdo cuánto, ayer ha salido, no recuerdo, voy a ver en este minuto. Pero son números bajísimos, eso sí es una cosa muy, muy extraña. Claro, son 20 decesos al día de ayer, sobre 275 confirmados. Si tú sacas el porcentaje, ¿no es verdad? Son aproximadamente un 8%. Ese es un número altísimo, altísimo. Quiere decir, o el sistema de atención hospitalaria es bajo,
o el sistema digamos, de detección es bajo, ¿no es verdad? Porque entonces estás terminando por no identificar y se está muriendo la gente, ¿cierto? Quiere decir, no, es uno de los más altos a nivel, no, primero es el más alto a nivel sudamericano, después de Estados Unidos, que es un desastre, ¿no es verdad? Pero es como 8, ahorita son como 8 por ciento, es decir, el índice de la letalidad es muy alto, porque no están detectando. Entonces, el riesgo a que luego aparezca otro fallecido y sin se den cuenta es grave. Entiendo que en Montero han hecho un encapsulamiento, ojalá, porque eso va a permitir que digamos, que se controle a ese nivel. Pero ojo que Santa Cruz tiene también casos en Roboré, tiene casos, bueno, hay como 4 o 5 lugares de Santa Cruz donde tiene ya casos, porque tiene pues carreteras donde hay mucho movimiento y por tanto hay una expansión. Santa Cruz es el departamento con mayor con mayor número de casos, pero no es solamente la ciudad de Santa Cruz. Montero ahorita parece como muy preocupante, pero ojalá que no ocurra en otros lados lo mismo, o qué sé yo. Acá tengo, ¿cierto? Acá tengo el mapa tengo los casos, algunos de La Paz, de Santa Cruz, etcétera, que los voy siguiendo, ¿no? Que los voy siguiendo. Entonces, definitivamente tienen que aumentar el número de detección, trabajar más. Yo creo que tienen que replantearse, no sé qué están pensando, en si están ampliando la cuarentena, cuáles son los mecanismos digamos, de atención al mismo tiempo, de disminución de las tensiones por el tema de alimentos, por el tema de sobrevida de la gente pobre, de la gente humilde. No solamente se preocupan del mercado de la ciudad, sino de la otra gente, ¿verdad? Porque está muy lindo, la ciudad tiene lechugas y todo aquello, pero la otra gente no tiene ni para comprarla, ¿no? No, Entonces, no hay para comprar. Hay abastecimiento, pero no hay para comprar. Estamos escuchando a Nila Heredia, exministra de Salud, conocedora del sistema de salud a nivel nacional. Nila, querida, tú también eres una conocedora de lo que es la Organización Mundial de la Salud, has tenido mucha relación con ellos. Em, Hay muchas críticas de que la Organización Mundial de la Salud es un sistema finalmente colonial donde, por ejemplo, las dotaciones de respiradores, si hubiera eventualmente vacunas o cualquier cosa, es un sistema al que Bolivia no va a poder acceder. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo estás viendo el papel de la OMS en este momento? sí, la OMS es una instancia rectora. No es que la OMS se preocupa por comprar vacunas o dotar de vacunas o dotar de respiradores, no, es una instancia rectora y responde a la decisión de los ministros a nivel mundial, para un decir, ¿no es verdad? Sin embargo, depende de las cuotas que dan. ¿Quién da la mayor cuota? Estados Unidos, por eso ahora se le ocurre que va a cortar su cuota, que evidentemente da. Y vive, lastimosamente, también de fondos filantrópicos, de estas donaciones filantrópicas, Bill Gates y compañía, que terminan alimentando a empresas de Bill Gates y otras, y otras. ¿Por qué entonces este momento, por ejemplo, tomando este momento, quiénes están investigando la vacuna? Entonces son instituciones financiadas, muchas de ellas por esta fundación Bill Gates y los estados que tienen plata, ¿no es verdad? Entonces, y finalmente darán su evaluación y su visto bueno por un sistema, digamos, de estructuras que tiene el OMS que garantice que esta vacuna sirve. Lo que ocurrió con el H1N1 fue fatal, porque en ese momento la directora de ese momento accedió y habilitó una vacuna que no estaba aprobada y al mismo tiempo una vacuna que no estaba aprobada. Sin embargo, todos los países del primer mundo compraron la vacuna antes que se produzca.
y no tenían para el demás país. Entonces, en este momento lo que está pasando son muchas investigaciones. No depende la producción del OMS. ¿De quién depende? Son de empresas privadas. Son empresas privadas. ¿Qué hace la OPS en el caso de Latinoamérica? La OPS tiene un fondo que compra las vacunas a un precio menor, regatea, y los estados compran de ahí. No es que se les regala a los estados la vacuna, los estados tienen que comprar los respiradores de empresas privadas. Entonces, el Estado boliviano debió haber comprado antes, cuando ya se planteó la epidemia. Hoy Estados Unidos ha prohibido vender todos los respiradores y todo lo que tiene porque necesita para su país. Todos los países europeos lo mismo. ¿Quién está produciendo? China. Mal, qué sé yo, ha habido un producto que no se ve. Está produciendo aquellos y están tratando de unirse de donde sea. Entonces llegamos tarde por ineficiencia. También. Entonces yo quiero decirte, la OMS no es la que produce, no, es la que ordena, orienta, ¿no es verdad? ¿Dónde está? Ahorita es el mercado, y el mercado es el que te está produciendo cosas. Cuando la OMS dice, no importa, pónganse las mascarillas, háganse las mascarillas, bajaron ahí los precios de las mascarillas porque te estaban vendiendo a cualquier precio, porque ahora todo el mundo comenzó a hacerse una mascarilla, aunque sea de colores, pero se los iba haciendo, porque los otros tienen un precio que llega hasta $50, llegó ese momento, ¿no? Entonces, no defiendo al OMS, este director a mí me parece mejor que el anterior, porque el anterior terminó enredada con todos estos organismos pseudo-filantrópicos que terminan haciendo negocios. Y el OMS depende de esos organismos pseudo-filantrópicos, así. Estamos escuchando a Nila Heredia, exministra de Salud, una mujer conocedora que ha estado en salud toda su vida. Y yo quiero agradecerte por todo tu tiempo, pero quiero seguir aprovechando este contacto contigo. Nila, a nivel internacional, ¿qué debería hacer Bolivia? Deberíamos hacer, no sé, sumarnos, unirnos, buscar formas, porque no sé, sin cooperación internacional tampoco vamos a poder enfrentar. ¿O me equivoco? No sé. Una cosa es la cooperación y otra cosa es la articulación con otros países. O sea, de hecho, Bolivia está articulada a nivel del área andina. Puede definir, mira, te digo, como organismo andino, nosotros les hemos propuesto, yo como secretaria, hacer una declaración de la región andina ya al momento en que se declaró la epidemia, un poquito antes inclusive, respecto del dengue y del coronavirus. El número de personas contaminadas por dengue es uno de los más altos de la historia de Bolivia. Y hay decesos. Y entonces la gente no sabe porque está más asustada con el coronavirus. Eso no se está viendo. Ese no es un tema solo de Bolivia. Es un tema, el dengue se ha expandido y ha tenido un repunte terriblemente alto durante los últimos años, tanto que Paraguay fue el más alto de su historia. Bueno, entonces nosotros sugerimos hacer un pronunciamiento, digamos, de la lógica de salud pública respecto del dengue y también del coronavirus, viendo aquello. Ninguno se movió, ¿no? Entonces, no se movieron, no dijeron nada. ¿Por qué no hacer fuerza? Bueno, ahorita están buscando sumar esfuerzos para hacer compras conjuntas. Me parece bien que hagan compras conjuntas. Ojalá que se pueda hacer. Pero también es época en que los países pueden revisar lo que se llaman las restricciones arancelarias, aduanarias, etcétera, para la importación de esos productos. Y eso es un trámite del Estado. Es un trámite que el Estado lo puede hacer. En el área andina pueden tramitar ese tipo de, digamos, de resguardos aduaneros, impositivos, para que haya un flujo más grande. No sé si lo están haciendo. No sé. Por otro lado, Bolivia está en la presidencia de la CAN, que articula Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. 4 países. Entonces, creo que se están proponiendo hacer compra conjunta. Y luego,
la coordinación con las demás instancias sigue, ¿no? Pero Bolivia no puede vivir de la cooperación, sino tiene que vivir de la articulación, de sumar esfuerzos, porque no es que no tenga Bolivia, pues la tenía, pues, de verdad, no sé si no la tenía. Y la cooperación puede servir para unir, sumar fuerzas y lograr, qué sé yo. ¿Qué es lo que está pasando con los países? China, Cuba, están cooperando, están ayudando. No es que China regale, después les cobrará y qué sé yo, pero este momento es de auxilio. Sé que es un tema político. Ahorita en todo lado este tema, ¿por qué lo agarran los presidentes? Porque es un tema político, no es solo salud, es político. ¿Cuál es el carácter político del coronavirus? No, el coronavirus ha desnudado a los estados, no solamente en la calidad, ¿no es cierto?, la magnitud, digamos, la estructura de los sistemas de salud y de la forma de trabajar respecto de salud, el derecho de las personas a tener salud, ¿cierto? Entonces, ha desnudado la calidad de los sistemas de salud, está desnudando la calidad social, alimentaria, agua, etc. Cuando uno dice lávense las manos, ¿no es cierto? Y por sí, ¿y en dónde está el agua? ¿No es verdad? Claro, tiene que ser y qué sé yo. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el nivel de alimentación? Entonces está desnudando esa magnitud y por eso es que de pronto los presidentes, no sé si en el caso de Bolivia lo están haciendo, creo que sí, acá en el Perú todos los días, a las 12 del día sale el presidente con su gabinete y establece las líneas. ¿Por qué? Porque este tema está poniendo en brete el tema económico, la estructura social, la estructura sanitaria y el respeto a los derechos sociales. ¿De verdad? Entonces, este tema, más allá de salud, se ha vuelto en un tema político. Porque si no, los presidentes no saldrían a dar la cara. Total, sería el dengue más que se está muriendo ahí. Es un tema que ha venido desde las clases pudientes a las clases medias. Si hubiera sido de la gente pobre, no sé si se habría movido de ese nivel. ¿Sí? Es muy interesante lo que está diciendo. Estamos escuchando a Nila Heredia. Nila, querida, ¿cuál es el papel de Cuba en esto? Tú que conoces, que has sido siempre una aliada, has sido pro revolución cubana, yo respeto esa posición tuya. Tú has sido el artífice de la presencia de los médicos cubanos en Bolivia. ¿Cómo ves todo eso? El papel de Cuba. No, a mí me parece, primero, que el papel de Cuba es loable, realmente loable, porque Cuba, en la estrategia que tuvo Fidel Castro de desarrollo de ese Estado, porque realmente Fidel Castro es un estadista, definió como un tema, digamos, la salud como un derecho universal. Eso sí, un derecho universal. Y entonces puso los ojos a aquello, no solamente con una lógica del derecho de Cuba, sino más allá de ese derecho en esta lógica de expandir. Bueno, más allá de aquello, la tarea, y está absolutamente demostrado, cómo los cubanos han generado una estructura con brigadas para auxiliar en los momentos de emergencia o en los momentos también políticos. En el caso de Bolivia no es que era una emergencia, sino que han recurrido en momentos políticos cuando se establece desde el primer momento, nosotros establecimos, yo estuve de ministra y puse en medio el derecho a la salud de toda la gente. Evidentemente Cuba ayuda muy rápidamente en expandir. Podemos evaluar después sobre cómo ha sido ese papel, pero bueno, hoy el auxilio que está dando Cuba, y no solamente hoy, con el ébola ha sido una experiencia realmente importante donde se ha mostrado la calidad de lo que significa la cooperación, ni siquiera la cooperación, la solidaridad, ¿no es verdad? Porque ninguno más quería ir. Entonces ahora el papel es solidario. Ciertamente se está ganando a pulso, ¿cierto? El aprecio de toda la gente. Se está ganando a pulso. Se está ganando en un tablero político a pulso esta guerra, que se la tiene contra Cuba, ¿no es verdad? ¿Con quién? Con salud.
A mí me parece realmente meritorio. Y yo, si yo daría el premio Nobel, se los daría a los cubanos, a esas brigadas cubanas, el premio Nobel de la Paz. De esa magnitud está la actitud de Cuba. Lila, querida, has mencionado una palabra, la palabra guerra. Zapatero ha dicho que esto es una guerra, creo que Trump lo ha dicho, Yanine Áñez ha dicho que es una guerra. Ayer el ministro de Economía en Bolivia ha dicho, estamos en una guerra y en una guerra el ciudadano obedece, no pregunta. Cuando los periodistas querían hacerle preguntas complacientes, ni siquiera preguntas incómodas. ¿Esto es una guerra, Nila? Yo creo que las guerras hay que verlas en qué magnitud. Esa guerra pequeña, mediocre del ministro, ¿no es verdad? O ese discurso mediocre del ministro de Murillo, si no me equivoco. Economía. No, pero No, era el ministro de Economía. Imagínate, Murillo ya lo ha dicho, pero el ministro de Economía era. pero por eso esa lógica es absolutamente mediocre. ¿No? Yo creo que hay una guerra, no sé, primero que hay un reacomodo en este momento o sea, se están reacomodando, ¿no es cierto?, los poderes internacionales mundiales. El pataleo que está teniendo Estados Unidos es un pataleo de poderíos a nivel mundial. Y lo que ocurre con la China y todo aquello, pues es una guerra de posiciones, qué sé yo, a nivel mundial. El tema de los golpes de Estado en Bolivia, etcétera, no es que sea simplemente 4 o 5 locos que pipitas o qué sé yo, que es una tontera aquello, sino es un reacomodo, ¿no es verdad?, de Estados Unidos para tener en Bolivia el centro geoestratégico de control de Sudamérica. Geoestratégico. No le interesa a Bolivia, pues seguramente el litio, etcétera, pero es un control geoestratégico. Hoy se está moviendo ese nivel de tablero. La discusión en Bolivia es una pequeñez, también me parece una ofuscación poco política, poco inteligente inclusive, poco inteligente. Bueno, pero ese es otro tema. Cuando ya estés en Bolivia, cuando pase la cuarentena, yo voy a querer a debatir contigo porque hay mucho que debatir de cómo sucedieron las cosas, Nil. Yo estuve aquí, estuve dando mi pequeña batalla y hay mucho que debatir. Hermana querida, estamos escuchando a Nila Heredia sobre el tema del coronavirus y es muy interesante el análisis que estás haciendo. ¿Tú te atreverías, por ejemplo, a gestionar salud en una emergencia así? Sí, finalmente, ¿por qué no? Pero tendría que tener un equipo de epidemiólogos, ¿no? Equipo de epidemiólogos que realmente sepan. Y hay en Bolivia. Hay en Bolivia. A ver si nos pasas algunos nombres para que les podamos entrevistar también, porque No sé, efectivamente este es un problema epidemiológico. no sé En si tu se primer, entera, porque inmediatamente les censuran y los castigan. Pero bueno. en tu primera gestión en el ministerio, creaste el Ministerio de Medicina, el Viceministerio de Medicina Tradicional, que también fue una medida que a mí me fascinó mucho, pero que no prosperó. El viceministro se murió, de hecho, en el cargo y no ha hallado cuerpo. ¿Qué pasa? Bolivia debería generar un sistema de salud tradicional, paralelo. ¿Por qué eso se quedó ahí? ¿Qué piensas tú de esa articulación necesaria entre medicina, digamos, occidental o académica y medicina tradicional? No, es que es un sistema, digamos, tú tienes que partir de una lógica conceptual muy importante, filosófica y conceptual. ¿Cierto? Primero, la salud no se consigue solamente con médicos ni en hospitales. La salud es una construcción social. Y en la construcción social tú tienes fuerzas vivas que están en varios campos. Y uno de los campos los tienen los médicos tradicionales, la medicina tradicional, la medicina popular, la medicina tradicional. Sí, la salud en Bolivia no depende sola y exclusivamente del sistema sanitario. Lo que depende del sistema sanitario es esa salud ya, digamos, recuperativa, asistencial fundamentalmente,
pero la salud, ¿dónde la construyen? Es en las comunidades, es en la gente. Y en el caso nuestro, por la magnitud de la población rural, son los médicos tradicionales los recursos humanos más importantes. Y no es que sean charlatanes, sino que hay una medicina tradicional, hay una sabiduría tradicional, hay un conocimiento tradicional de medicina tradicional elevado, muy, muy importante. Entonces, cuando se forma el viceministerio, no se lo forma como un aditamento, un ornamento, sino la idea fue, y sigue siendo así, espero, estructurar, construir y generar un espacio digamos, de encuentro de los médicos tradicionales para construir a sí mismo, de verdad, vamos a decir un sistema, no me gusta el nombre, pero bueno, un sistema que permita conocer la medicina tradicional, quiénes son, quiénes actúan, cómo actúan, dentro del respeto, porque ellos iban a ser. Pero la lógica central es la articulación, no la absorción, la articulación. Entiendo que los siguientes ministros no comprenden, no han comprendido, y por tanto han dejado el viceministerio de los médicos tradicionales seguir haciendo por su lado, porque el pensamiento de los ministros y de la gente es la medicina occidental. Y por tanto ha quedado ninguneado ese viceministerio. Entonces, existe, siguen existiendo, pero es exactamente lo mismo que está ocurriendo a nivel general. ¿Por qué no se recurre a ellos para preguntarles qué es lo que está ocurriendo? ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque el saber médico es superior. Y además, no sé si con el gobierno actual se les ocurriría ir a preguntar a los médicos tradicionales si son una especie de demonios, me parece, para la lógica de alguna gente que entra con líderes, no es muy antiguo, no entiendo. ¿De verdad? Entonces, no pues, hay digamos, hay un bloqueo, hay una ruptura no dicha, hay digamos, un ningunear, no se me haga la palabra, de aquel saber que es tan importante y tan rico y que nosotros habíamos avanzado. Es decir, cuando yo trabajamos la política en salud familiar comunitaria intercultural. Cuando decimos intercultural es la articulación de los saberes, ¿cierto? Y ahí están los médicos tradicionales. Y nosotros logramos hacer los encuentros de médicos tradicionales, departamentales y nacionales. Una riqueza increíble. El segundo periodo también estuvieron. ¿Cuánta gente lograron aglutinar? Mira, ¿qué fue? Que nosotros trabajamos una residencia en salud familiar comunitaria intercultural, los SAPS, médicos ya que estaban haciendo la residencia. 169 fueron los primeros que ingresaron, cada uno con 10 comunidades a su cargo. Entonces, por 3 años, o sea, la gente se metió, fue una experiencia muy importante, que después, bueno, fue más o menos declinando porque los ministros no le dieron importancia. Sin embargo, ellos están, y ellos son los que están vivos ahí. Entonces, cada uno de ellos ha tenido que articular, porque eran en las comunidades, articular con el médico tradicional y en su momento, siempre y cuando la comunidad aceptaba, llevar a una reunión departamental. ¿Cierto? En todos los departamentos, los 9 departamentos han habido encuentros. No sabría decirte el número. Yo lo único que me acuerdo bastante bien fue un encuentro nacional donde yo he estado, 2 encuentros, pero uno importante en Cochabamba, ha debido ser el 2010, donde estuvieron aproximadamente unos fácilmente 50, 60 médicos tradicionales, unos 50 médicos tradicionales, de todo el país, entre mujeres y hombres. Las mujeres llamadas parteras, que en realidad son médicos tradicionales, ¿cierto? Porque son obstetras, son ginecólogas, son pediatras, ¿no? Y son médicos tradicionales, ¿cierto? Entonces, ese conjunto fue una riqueza que yo no puedo hacer un paralelo porque es otra cosa, pues, ¿no? Y estuvieron también los médicos SAPS. Entonces, ¿cuál fue el último mensaje que yo les dije? ¿No es cierto? Porque todos los médicos venían así, porque algunos tienen que venir con el permiso de la comunidad, no les dejan salir, no les dejan.
Había gente que primera vez que iba, entonces, detrás del abanico del médico responsable, pues, ¿no? Porque así les dieron el permiso a algunos, ¿no? Y entonces yo les dije, me acuerdo mucho, porque tengo la imagen en la cabeza, yo les dije, miren, ustedes tienen que calificar a nuestros médicos, ¿sabes? Ustedes tienen que calificar, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Y luego ellos dependen de ustedes, o sea, los responsables son ustedes de que ellos aprendan lo que es. Entonces, la siguiente vez nosotros vamos a querer que ustedes traigan la calificación, son responsables. Mira, yo tengo la imagen como una señora que era de Oruro, que decía, sí, entonces le agarró a la médico, a la residente, y digo, no, y no la soltaba, era responsable. Entonces, es esto, o sea, cómo empoderas a la gente, cómo logras que la gente no solamente sienta que forma parte de este mundo, sino que al mismo tiempo sienta que lo que ella sabe, él sabe tanto como vos. Entonces no se trata de que vengan con ponche, todo aquello, no, ¿no? Sino se trata de ese respeto. Y entonces cuando los médicos académicos entendamos aquello, vamos a haber dado el paso más importante. Lastimosamente eso está parado, pero creo que se puede recuperar. Se lo va a hacer. Está sumergido, porque procesos así no mueren. Yo creo que está sumergido. Estamos escuchando a Nila Heredia, ex ministra de Salud, una conocedora de una cosa y otra. Nila, querida, ya como pregunta final, porque realmente te hemos quitado más de una hora, ¿en qué te has equivocado, hermana? ¿En qué te has equivocado tú? ¿Cuál es de la revisión de tus 2 gestiones como ministra? Yo creo que sí, ¿Cuál es tu autocrítica? Sí, no, indudablemente hay equivocaciones. Yo creo que una equivocación o una falla importante es que yo soy muy poco comunicadora. Alguien me decía, hay que saber cantar, hay que saber cacarear. Yo soy muy poco comunicadora y tampoco lo haría, pero sí comunicadora en el sentido de la magnitud de lo que nos estábamos planteando y que no tuve la capacidad de comunicarle inclusive al presidente Evo de esa magnitud. No tuve la capacidad de hacerlo, porque hay que saber capturar a la persona y decir, este es el planteamiento. No es que él no hubiera percibido, pero una cosa es percibir y otra cosa ubicar la magnitud, ¿cierto? Entonces las presiones en el ámbito médico, las presiones hospitalarias de los médicos y el mismo pensar de la gente, el mismo pensar, está en el ámbito hospitalario. Cuando venían, yo he estado en Mercedes, compañeros de las comunidades a pedirme algo en salud, dice, ¿qué necesita? No, es que mi hospital, nunca me han pedido algo para el médico tradicional. ¿Por qué? O para su medicina tradicional, porque seguramente lo protegen, etcétera, pero no es su mirada. Para ellos, ir al ministerio, ir allá, es pedir hospitales. Y el imaginario colectivo son hospitales, son médicos. El imaginario colectivo salud no es otra cosa, es eso. Y entonces nosotros no hemos tenido la capacidad de lograr cambiar medianamente ese discurso. Una falla. Otra falla, no he tenido la capacidad suficiente de trabajar, no he tenido tiempo de trabajar con las facultades de medicina para que comprendan para qué están formando, qué tipo de profesionales necesitamos. Yo esperaría que de este momento tan duro, las facultades de medicina replanteen su plan de estudios, porque esta epidemia no va a pasar, no es la única, ojalá no sea. Heredia, una personalidad muy conocida, ella fue ministra de Salud del primer gobierno de Evo Morales del 2006, pero también fue